Bueno, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en un nuevo programa de La Voz de Todos, a una semana de la gran movilización que protagonizaron los trabajadores en la Argentina. Ahora vamos a pedir un análisis sobre la situación social, fundamentalmente del país hoy. Se habla mucho de la Avenida del Medio, algo que en su momento Sergio Massa puso en la discusión. Muchos lo entendieron, muchos no, pero ahora en un ratito voy a hablar con el diputado parlamentario del Mercosur, Alberto Asef, de este y de otros temas que tienen que ver también con el rol que hoy está cumpliendo en ese organismo que nos representa en nuestra Latinoamérica. También durante el programa de hoy vamos a estar charlando con un joven escritor que ya nos acompañó en su momento, con Juan Cruz Castiñeiras, que hoy viene a presentar un libro nuevo, Peronismo por sus protagonistas. Vamos a ver de qué se trata este nuevo libro. Hace muy poco tiempo presentó un libro relacionado con el coronel Seineldín, creo que le fue bastante bien, y hoy viene a presentar este nuevo libro. Vamos a ver de qué se trata un poco el mismo. Ya le regaló uno al diputado Asef, acá peronista, para que lo lea un poco. Lo tendrías que haber consultado a Asef también, que algo de peronismo te podía haber contado. Ya le dije. Sí, para el próximo, sí. Para el próximo, bueno. Pero antes de hablar con Alberto, la semana pasada yo hice un comentario con relación al tema de las propuestas del gobierno de Mauricio Macri con relación fundamentalmente al tema de la corrupción, al tema de que si algún funcionario de su gestión estaría involucrado o sospechado o apuntado por algún hecho potencialmente de corrupción o de tareas no demasiado lícitas, él no iba a dudar en apartarlo o pedirle la renuncia, más allá de que vayan a la justicia. Al día de hoy hay mucho ruido, muchos funcionarios, ni hablemos de lo del gobierno anterior, porque están todos sucios, están más sucios que una papa, no hay dudas, la gran mayoría, no todos, vamos a aclararlo, pero sí en el nuevo gobierno hay muchos que tienen que dar explicaciones. Entre ellos es este señor que ustedes van a ver en imágenes ahora, que es el intendente de Lanús, el señor Grindetti, que también llegaba para salvarle la vida a la gente de Lanús. Entiendo, agarró una comuna destrozada, pero si ustedes ven lo que pasa en Lanús en las últimas semanas, con marchas, porque en el tema de seguridad se agudiza día tras día la problemática que está viviendo el pueblo de Lanús. Más allá de que también Grindetti está apuntado de muchas cuestiones que son altamente irregulares. Hoy el Consejo Deliberante de Lanús ha planteado, a través del Frente Renovador, en este caso, y de otros bloques, de que el intendente se siente en el Consejo Deliberante a dar explicaciones. No lo hace. Cuando se habla de la ética, cuando se habla de la moral, cuando se habla de la transparencia, hay que demostrarlo con el ejemplo. La gobernadora Vidal, cuando uno le pregunta sobre el caso Grindetti, tira la pelota afuera. El gobierno nacional también. Ahora, si yo, como se dice en la calle, tengo la cola limpia, lo que haría en el lugar del señor Grindetti es pedir una licencia al Consejo Deliberante. Total, el primer concejal asume la intendencia, que es de su riñón, someterme a la justicia. Y si la justicia dice que no tengo nada que ver, vuelvo al cargo. Eso hace la gente de ética y de moral. Pero aferrarse a los cargos es seguir demostrando sospechas de que algo tengo que ocultar. Venía la transparencia, venía el cambio. Yo lo quiero ver también en estas cosas. Y esto no es atacar al gobierno, al contrario, es marcarle al gobierno que agarró una situación gravísima, no hay dudas. Pero si yo hablaba de la ética y de la moral, tengo que demostrarlo. Grindetti en Lanús no lo demuestra. ¿Cómo va, Alberto? Ahora sí lo saludo. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo lo trata el Parlasur? Porque ya el otro día tuvieron un poquito de ruido. Algunos pases de facturas hubo por parte de la parlamentaria de Santa Cruz a la gente del Frente para la Victoria, ¿no? Lo que yo sostengo, y realmente lo veía antes cuando era del Parlasur elegido por la Cámara de Diputados, que el Parlasur no ha naturalizado bien su función hasta ahora. Eso de que va a tener función en el año 20 o 21 es falso, ya lo dijimos. Pero tiene una disfuncionalidad hoy, que consiste en que se va ahí
por parte de muchos de los integrantes del cuerpo para hacer debates ideológicos, para hacer retórica, para hacer verborragia, verbalismo, ideología. Y la gente lo que quiere es que ahí estemos para proponer a los gobiernos, recomendarles soluciones respecto de cómo coordinar la lucha contra el delito complejo, cómo coordinar, y el verbo coordinar lo voy a emplear varias veces, coordinar la inteligencia criminal, cómo tener una coordinada y común base de datos para poder combatir la trata, para el tráfico de órganos, tantas cuestiones que con organización y coordinación la región puede controlar, prevenir y en todo caso castigar. Eso, por ejemplo, no se hace. ¿Cómo hacer para que todas las zonas de frontera? El río Uruguay tiene muchas ciudades en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, limítrofes con Uruguay y con Brasil. El río Paraná con Paraguay, por ejemplo. Con Bolivia tenemos las ciudades del norte, de Jujuy y de Salta, limítrofes con Bolivia. Todas esas zonas de áreas fronterizas deberían ser un ejemplo de integración. Hay una política que ya existe, pero que no se lleva a la práctica suficientemente, de zonas fronterizas integradas, con lo cual prácticamente las poblaciones lugareñas se entrelazan, interactúan, empiezan a entenderse y ahí estamos construyendo el tejido básico de la integración. Bueno, eso tenemos que ayudar nosotros, con Chile también, obviamente. Por ejemplo, en vez de doble aduana, doble inmigración, un solo control único, abarata los costos de los países. Acorta los tiempos, los camioneros no tienen que estar 8 horas esperando en una cola para pasar, eso es antiproductivo, eso es elevar los costos de transporte. Bueno, todo eso es lo que tenemos que hacer en vez de retórica. ¿Y qué hicieron el otro día en Montevideo? Y de nuevo un debate, si vos vais o no vais. Yo, por ejemplo, llevar el tema al Parlasur de Baix me parece vergonzoso, pero no porque no sea una vergüenza lo de Baix. Lo de Baix es inadmisible, es intolerable, es asqueante, pero no llevarlo al Parlasur, porque el Parlasur no está para tratar el tema de Baix, está para tratar lo que digo y otras tantas cuestiones. Bueno, vamos a ver si podemos insistir en que esto se enderece. Tampoco estamos para castigar al Brasil porque presuntamente hay un juicio político contra Dilma que está amañado. Bueno, dejemos actuar las instituciones brasileñas, no nos metamos en eso. Velemos, sí, porque la constitucionalidad en Brasil se respete desde ya. Pero bueno, esto de amenazar con aplicarle la cláusula democrática a Brasil, ¿qué queremos? Verdaderamente ir para atrás, porque si ahora lo vamos a excluir a Brasil del Mercosur, bueno, yo creo que estamos en un camino totalmente errado. Bueno, hay que tratar de mejorar esa situación. Y el gobierno tiene que entender, que hasta ahora no lo ha entendido, el otro día estuve conversando con algunos, parecería como que hay un inicio de entendimiento de la idea de integración mejor pensada por ellos que lo que ha sido hasta ahora, pero al Parlasur, a la delegación argentina, la tienen neutralizada. No tiene recursos para poder actuar, no tiene una oficina, no tiene absolutamente nada. No es una buena señal para la idea de la integración, que sigue siendo importante. Hay que tener en cuenta, y la gente, este dato me parece que es válido. El Mercosur integrado y trabajando funcionalmente hacia un cada vez mayor compenetración y coordinación, es la quinta economía del mundo, con perspectiva de ser la cuarta. Es decir, que no estamos hablando de poca cosa. Alberto, la semana pasada aquí estuvo el ingeniero Cohen, un especialista en temas energéticos, y la verdad que fue muy interesante la charla. Me quedé con poco tiempo porque era para preguntarle muchas cosas, y entre los temas que analizamos o que analizó él, mejor dicho, que es el especialista, hablamos del famoso tema de Vaca Muerta, el tema de las represas, y fundamentalmente el tema de las represas de Santa Cruz, que hoy están tan cuestionadas, y donde además hoy, según informaciones y presunciones, algunas de ellas iban instaladas en algunas de las estancias de Baez
previendo Báez que esas estancias van a ser perjudicadas a futuro si las represas se instalan ahí y luego hacer un juicio al Estado. O sea, un chino, pero que si uno se lo pone a analizar, se las pensaron todas. ¿Qué pensás vos del tema represas, fundamentalmente el tema de las represas en Santa Cruz, el tema de Vaca Muerta? Porque alguna vez lo he hablado con vos. Mirá, en primer lugar, Vaca Muerta no es la solución de la Argentina, pero es parte de la solución. La tenemos el yacimiento de gas no convencional segundo en el mundo, tenemos el yacimiento de petróleo no convencional cuarto en el mundo, es decir que no podemos decir eso, lo relegamos, lo tenemos que aprovechar. Pero lo que no podemos dejar de pensar es que hay que marchar sí a una matriz, una matriz renovable de las fuentes de energía. Y en la matriz renovable no solamente está la hidroelectricidad, sino que está el sol en el norte, el viento en el sur. Y eso hay que aprovecharlo porque somos potentes, absolutamente potentes en ambos campos. Mucho sol de San Juan para el norte y mucho viento de La Pampa para el sur. Bueno, eso hay que aprovecharlo. Y algo se está haciendo y tiene que ser mucho más osado, mucho más atrevido lo que tenemos que hacer ahí. Más inversión. Incluso fabricando los molinos nosotros y fabricando los paneles solares nosotros. Además, tenemos que ir hacia la hidroelectricidad a fondo, con el río Santa Cruz, con el río Neuquén, por ejemplo, a la represa del Chigüido, que hay un convenio con Rusia y que por suerte no se abandonó, el gobierno actual lo ha renegociado y parece que se endereza esa situación. Lo mismo que las represas de Santa Cruz. Más allá de todos los desmanejos y lo que vos mencionaste que es cierto, que Báez compró las estancias que iban a ser expropiadas y ahí iba a ser otro gran negoción con el Estado, terrible negoción, las compró barato y la iba a vender carísimo porque eran las tierras inundadas por las dos represas, la represa Cóndor Cliff y la Barrancosa. Yo la llamo así como se llamaban siempre, no Néstor Kirchner y no sé, Zepernik. Esas represas hay que hacerlas, renegociando con China, que es lo que se está también encarando, hay que hacerlas. Y hay que hacer algo que me parece positivo, pensar inmediatamente en el electroducto. ¿Por qué? Porque si las hacemos y no la conectamos, estamos interconectada nacional de energía, no va a ser debidamente aprovechada ni rentable, por lo menos inicialmente, y hasta tanto no se radiquen empresas y haya verdaderamente un desarrollo en Santa Cruz, que durante todo el periodo kirchnerista, desde el año 1991 a la fecha, Santa Cruz lo único que desarrolló es el empleo público. No hay duda de eso. Las dos últimas, y ahora sí te llevo al terreno local. El año pasado, vos con otros diputados dieron una pelea muy fuerte y de hecho se sigue dando con relación al impuesto a las ganancias. ¿Se avanza, no se avanza? ¿Está congelado? ¿Se mira para el otro lado? Alguien te diría que con lo que se perdió de recaudar por parte del gobierno a raíz de la eliminación de las retenciones al agro y a la ganadería y a otras, la minería yo manifesté mi completo desacuerdo con esa eliminación. Evidentemente se ha relegado la posibilidad este año, por razones tributarias, para que cierren las cuentas, para que no se agrave el déficit, en realidad no para que cierren las cuentas, se ha relegado para el año que viene lo de las ganancias. Pero lo de las ganancias es inadmisible que siga así, porque en realidad el impuesto a las ganancias se ha transformado en un impuesto al producto de la inflación. ¿Por qué? Porque al no modificarse la escala, cualquier aumento significa aumento nominal, significa que pasa a pagar ganancias. Y esas ganancias no son porque gane más, sino porque nominalmente aumenta el número de lo que ingresa. Pero el poder adquisitivo es absolutamente menor y la inflación se lo come. Entonces hay que modificar eso y creo que este año hay que sancionarlo. Si pudiéramos lograr, como quiere Sergio Massa y quiere la mayoría de la gente de nuestro frente y incluso de otros sectores, lográramos que esto se pudiera empezar a funcionar a partir de septiembre,
y sería un alivio para la situación social. La última, en un minuto. La gran avenida del medio, ¿es posible en la Argentina? La gran avenida del medio no solamente es posible, sino que es indispensable, porque es un mandato del pueblo. El pueblo no quiere posiciones extremas y el pueblo a lo mejor no sale a movilizarse, pero todos los días tiene una opinión y al final, cuando llega el momento de expresarla, se manifiesta. Creo que hay que atender a ese mandato, el mandato de una posición de sensatez, de equilibrio, de una línea media. Algunos dicen, pero le falta que sea aguerrida la posición, que le falta... Mire, aguerridos hemos sido muchos años en la Argentina, incluso prácticamente nos pasamos de rosca. Y así no fue que un país enormemente grande, con grandes perspectivas, lo hemos frustrado relativamente a lo que eran sus potencialidades. Entonces me parece que llegó la hora de una posición más equilibrada. Y eso es lo que me parece que el Frente Renovador ha expresado, y esa es la esencia y su grandeza. La grandeza del Frente Renovador no es inclinarse para acá o para allá, sino recoger todo lo que es un anhelo de cambio en paz en la Argentina, de cambio respetando al otro, de cambio dialogando, de cambio, todo eso que se dice, como bien decías vos en tus intervenciones y lo decís en tus programas, hay que dejar de proclamarlo y hacerlo. Y la avenida del medio es hacer eso, es hacer eso, es hacer eso. Hacer el equilibrio necesario que la política exige y que el pueblo está reclamando, pero yo lo escucho por todos lados. Y lo escucho en los sectores incluso que más padecen. Los que más padecen no quieren que arda la Argentina, no quieren que arda la Argentina, quieren que haya soluciones. Incluso tienen hasta esperanzas de que va a ser así, a pesar de todas las dificultades, porque sabe de dónde venimos. Y sabe también que no es el buen camino pelearnos todos los días y echar leña al fuego. Alberto, un gusto como siempre. Dentro de un par de programas, cuando te invito, analizame el libro. Bueno, gracias. De acá del amigo. ¿Qué haces, Juan Cruz? Muchas gracias, ¿Cómo te va? Daniel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bueno, contanos un poco, ¿qué es esto peronismo por sus protagonistas? ¿Qué es esto? No es ninguna novedad presentar un libro del general Perón, ya que hay mucho escrito sobre el tema. Pero este libro tiene la particularidad, como bien dice la tapa, Peronismo por sus protagonistas, que son 18 entrevistas a gente que lo conoció de cerca al general Perón. Arrancamos el libro con la entrevista a Julián Licastro, que para muchos era el mejor discípulo de Perón. También se entrevista a gente de más de 90 años que tuvo la suerte de conocerla, a Eva Perón, como Nélida Domínguez de Miguel y Emma Tacta de Romero, la viuda del ex gobernador Julio Romero. También se entrevistan a personajes de diferentes vertientes, como el embajador Héctor Flores, que viene de la diplomacia, Fernández Baloni, que fue un militar, integrante de los comandos tecnológicos peronistas junto a Julián Licastro, los sindicalistas Oraldo Britos, Juan José Minichilo y Lorenzo Pepe, y también a personajes de la cultura populares como Hugo Marcel, que acompañó al general Perón en su retorno definitivo a Argentina, y al famoso Tula, el famoso bombo de Perón. Así que hay un montón de entrevistados que dicen qué es el peronismo y qué significó esta figura tan querida a nivel mundial, porque la figura de Perón trasciende frontera. Ahora, perdóname, es muy difícil investigar a Perón, olvídate del peronismo, porque acá empiezan también las discusiones, pero a Perón, es muy difícil investigarlo. ¿Te encontraste con alguno que por ahí te pudo haber dicho, y mirá, yo te puedo contar esto, pero no te lo puedo contar porque no, en un libro esto no se puede poner? ¿Te encontraste con eso, con esos secretos o con esas personas que van a llevarse a la tumba algunas cosas que tienen que ver con Perón? Bueno, había un tema bastante álgido, que era el tema si Perón tuvo o no tuvo hijos. Claro. Y otro tema también polémico, luego de su muerte, fue la profanación de sus manos. Pero son temas que no trato más cómo era el Perón humano, cómo era este gran conductor militar. Realmente es asombroso lo que significó para Argentina el peronismo. Lógicamente, ningún gobierno humano es perfecto, sino perfectible. El único gobierno perfecto será el reinado de nuestro Señor Jesucristo.
pero Perón tuvo más cosas positivas y más favorables a Argentina que las cosas que se pueden criticar. Ahora, vos lo buscás o lo analizás desde el punto de vista humano, por supuesto, y lo centralizás mucho en el hombre militar. ¿Por qué lo centralizás mucho en el hombre militar a Perón? Porque Perón era un gran estratega. Un estratega político, se basó básicamente en la estrategia y en la geopolítica militar. Perón fue un profesor de historia militar, una persona muy conocedora del tema geopolítico a nivel nacional y regional. Por algo él fue agregado militar en la República hermana y vecina de Chile y en Italia. Así que él pudo aprender estas concepciones geopolíticas que después los transforma en el liderazgo político y partidario, desde luego. No hay dudas si uno se pone a mirar, yo a muchos les recomendaría, ¿no? Yo no vengo del peronismo, pero la verdad que tengo muchísimo material. Si uno se pone a mirar los videos de Perón, de su ostracismo, diría yo, en España, se pone a mirar los videos de Perón de los 70, y la verdad, como decimos en la calle, el tipo la tenía tan clara, vio el mundo 30 años para adelante, o sea, muy clara tuvo las cosas de que iban a pasar. O sea, ya hablaba del Mercosur, hablaba de la Guerra Fría, hablaba de lo que iba a pasar en Medio Oriente. O sea, estaba muy seguro de lo que estaba planteando, insisto, hace más de 30 años. Sí, era un estudioso de la geopolítica, de incluso el tema social. Él escribió y vivió mucho tiempo en la Patagonia, sabe lo que significaban estos territorios, que en esa época eran territorios nacionales, hoy son provincias argentinas. Él era un hombre visionario, con mucha lectura encima, y también en el años que estuvo en su exilio, tuvo la posibilidad de codearse con los grandes líderes mundiales y ahí aprender más de la importancia de la geopolítica mundial. Ahora, ¿te encontraste con alguno que hayas llamado o que hayas ido a visitar para que te cuente algo o para que colabore con vos en alguna parte del libro que te dijo no? No, yo a través del doctor Juan Gabriel Lavaqué quise entrevistar a la viuda del general Perón, la expresidenta María Estela Martínez, pero me dicen que ella está alejada de la vida pública. Hubiese sido una linda entrevista a la viuda del general, que fue presidenta de la Nación, pero dentro de todo, todos gustosamente aceptaron los testimonios. Hay testimonios más filosóficos, más profundos, como el del embajador Flores, el embajador Licastro y Fernández Balone, y otros más emotivos, porque son gente de más de 90 años, como Rodolfo Decker, Nélida de Miguel, Emma Tacta de Romero, pero bueno, estos cada uno da su pequeña versión de cómo era Perón, y no solo es un homenaje al general Perón, sino a los entrevistados del libro, que todos honraron la función pública. Muchos se asocian al peronismo con hechos de corrupción por lo que vino después, pero estos hombres que fueron entrevistados en este libro, todos fueron gente honorable que dignificó la función pública. Ahora, ¿cómo hiciste para hacerle una entrevista a Julio Bárbaro tan cortita? Porque con Julio Bárbaro podés hacer 2 libros, pero el poder de síntesis de Julio, pero la verdad, un personaje muy interesante. Les comento que en el libro está también Julio Bárbaro, estoy mirando más o menos las entrevistas, son personajes muy interesantes, te pueden hablar de historia de verdad. Sí, así, igual quería sintetizar en 1, 2, 3, 4 hojas la vivencia de cada entrevistado, porque realmente se podría hacer un libro con cada entrevistado, pero bueno, estas 18 entrevistas pienso que son bastante amplias, de gente que ronda entre los 70 y 95 años, que dan su vivencia. Hay que aprovechar los testimonios vivos. Si uno quiere escribir de San Martín o de Irigoyen, lamentablemente no se puede porque vivieron hace más de 100 años. Perón murió hace 40 años, así que es mucho más fácil recopilar estos testimonios. Bueno, está Roberto Di Sandro también, palabra mayor, Julio González, todos próceres del peronismo, no hay dudas. Héctor Flores, bueno, Julio Bárbaro lo nombré, está Fernández Baloni, pero la pregunta sería, ¿hay otro personaje para vos en la historia política argentina que te pueda llevar a investigarlo, que te pueda llevar a tratar de hacer otro libro como Perón? ¿O Perón, digamos, es como que te cierra los caminos o la posibilidad de seguir investigando para otro lado? Porque como bien decías vos, queda mucho todavía para contar. Bueno, yo en mi primer libro, que gracias a Dios fue muy exitoso, El patriota que quién olvidara quién era Mohamed Ali Zaineldin, que tú tuviste la deferencia de entrevistarme acá,
fue un éxito porque es un personaje bien interesante. Tanto Seineldin como Perón fueron dos buenos militares que tuvieron una integración muy amplia de criterios por su formación geopolítica. Así que el próximo libro que estoy trabajando, si Dios quiere, va a ser sobre Monseñor Marcel Lefebvre. Pero de los personajes argentinos, sin duda, el más notable del siglo XX es el general Juan Domingo Perón. Evita, ¿tenés ganas de abordar la vida de Evita? Evita sería interesante, pero lamentablemente la gente que conoció Evita cada vez son menos, y sacar un testimonio o una persona de más de 90 años, tú como entrevistador sabes que es muy difícil, porque se emocionan o quizás divagan un poco, pero sí, desde luego es un personaje muy interesante, incluso más aceptada a nivel mundial que el general Perón. Evita es como un símbolo de la argentinidad, de la Argentina. Bueno, Juan Cruz, te agradezco mucho que hayas venido nuevamente a presentarnos este libro a nosotros. Espero que tengas mucha suerte con el otro, y cuando presentes el próximo, también espero que lo traigas. Sí, acá lo muestro, y yo te voy a dar un consejo. En ese te puedo ayudar yo. Escribí un libro sobre Alfonsín, vas a ver cómo lo vas a vender. Sí, igual quiero decirle a la teleaudiencia que si quieren seguir también mis entrevistas, Dale. Todos los meses estoy colaborando con el periódico nacionalista Bandera. Que tengas suerte. Gracias. Muchas gracias. Señores, en 7 días, ¿cuánto hay para escribir de Perón? Y van a pasar libros como este, y van a pasar, y va a haber, y hay, y sigue habiendo. Y todos los días hay algo nuevo para descubrir del general Perón. Les decía, nos encontramos en 7 días. Pásenla bien. Gracias.